Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de abril del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El lugar es Dios, el camino es Cristo. ¿Conocemos el camino? ¿Conocemos al Señor? ¿Cuántas veces decimos, hermanos, conocemos la palabra? Y la conoceremos cuando verdaderamente la vivamos, cuando la encarnemos. Entonces podemos decir que conocemos al Señor. Y conociendo al Hijo, conocemos al Padre, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Por eso el lugar a donde nos conduce el Hijo es el Padre. Y el lugar por donde nos conduce el camino al Padre es el Hijo. En esta unidad perfecta, en la propuesta, en la voluntad y en el propósito de Dios que se cumple. En nosotros y en nosotros Dios haya la entrega, la colaboración, la obediencia, el seguimiento del camino, el seguimiento por el camino. El seguimiento por el camino de aquel que es el camino. Y es el camino en nosotros. Porque el camino es el Señor. Y en nosotros, haciéndose uno con nosotros, o mejor dicho, nosotros uno con Él, ¿no es cierto? Todo lo podemos unidos a Él. Entonces transitamos ese camino que nos conduce en su culminación al lugar de la llegada. Y el lugar de la llegada es Dios. Porque el Hijo va al Padre. ¿Para qué va al Padre después de haber hecho todo lo que hizo? Para ser glorificado, para tener la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese. Vamos a ponerlo nosotros en lugar del Señor, porque en definitiva el Señor nos lleva a nosotros. Ponernos nosotros en el lugar en que Dios nos hizo antes que el mundo comenzase con la transgresión del Adán. Así lo hizo Dios, así lo hizo. Así lo recupera en Cristo Jesús. Así lo regenera por el Espíritu Santo que nos envía. Así finalmente habitaremos en el lugar de la plenitud de la vida, para el cual nos ha colocado aquel que nos hizo imagen y semejanza suya. Habitar en Dios, ver a Dios, ser en Dios. Esa es la identidad celestial del hombre. A eso tenemos que ir, porque ese es el destino que desde el principio ha establecido Dios para su criatura predilecta. Que donde yo esté, estén ellos conmigo. Que donde está el Señor, donde esté el Señor, estemos siempre con Él. Porque vino a buscarnos. Y vino a buscarnos para llevarnos al lugar de la vida, al lugar del destino, del origen teniendo en cuenta que así desde el principio, y en base a ese principio, nos hizo Dios, lo que hizo de nosotros, lo que perdimos nosotros por nuestra causa, por nuestra culpa. Seguir el camino. ¿Conocemos el camino, hermanos? Y en realidad no podemos decir que lo conocemos. Lo conoceremos cuando sigamos al Señor, a pesar de todos los contratiempos que llegamos a tener.
que vamos a llegar a tener. Tenemos que vencer muchas dudas en nosotros, muchas incertidumbres. Kant, el filósofo alemán Manuel Kant, ¿qué decía? Que precisamente el progreso nuestro, el avance nuestro, es a partir de todas las incertidumbres que podemos vencer. Ahí se va probando nuestra fe, ahí se va madurando esta fe y esta seguridad nuestra procedente de una fe cierta que cree verdaderamente en aquel que es el que nos guía. Y llegaremos, sí, llegaremos porque el Señor nos está guiando, el Señor nos está sosteniendo, el Señor nos está revelando una verdad que desconocemos absolutamente. El Señor, con el impulso, el motor, que significa el Espíritu Santo, que nos envía desde el Padre, nos da a nosotros la posibilidad de superar todos los inconvenientes. Y todos los inconvenientes que tenemos en este mundo. Tenemos que aceptar, porque lo comprobamos por la experiencia, que mientras estamos en el mundo y vamos avanzando, ascendiendo hacia el lugar de llegada al cual nos conduce el Señor, tenemos multitud de problemas. El tema es, hermanos, permanecer, confiar en aquel que nos da siempre la victoria. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Lo dice el apóstol San Juan, nuestra fe. Si permanecemos en fe, el Señor permanece en nosotros, porque el Señor es el que sustenta la fe en cada uno de los suyos. Y este es un camino de fe, pues nosotros no vemos todavía el lugar a donde habemos de permanecer, pero tenemos por la fe la esperanza de que hemos de llegar, porque confiamos en aquel que nos guía, en aquel que es camino. Y finalmente el festejo será, pascual, un verdadero festejo pascual. Estamos desarrollando una vida pascualizada. Y una vida pascualizada, hermanos, es difícil. Es difícil porque ya empezamos a tomar conciencia creciente de las dificultades que se oponen, de la dificultad que tenemos para vencer esas dificultades, pero por la fe también, simultáneamente confiando en que el poder del amor del Señor en nosotros nos ayuda a vencer todas las dificultades. El Señor vino a buscarnos, hermanos, vino a nosotros, vino a buscarnos al lugar donde estábamos nosotros, un lugar en el cual habíamos perdido el domicilio de la vida. Y en el lugar de la vida vino a buscarnos el autor de la fe, por la cual recuperamos la vida. Vino a nosotros, nos buscó, nos encontró y nos lleva al lugar de la permanencia. Y el lugar de la permanencia es Dios. Ahí estaremos definitivamente en la plenitud de la vida. Y Dios será todo y en todos. Se acabaron las dificultades. El último enemigo, la muerte, será aniquilado con victoria. Lo hizo el Señor, lo hizo en sí, y haciéndolo en sí mismo lo hizo por todos nosotros. Obviamente lo hace en nosotros también. Así que la victoria está asegurada. Caminemos este camino nuevo y vivo con la esperanza cierta, viva, la esperanza creciente. Y finalmente llegaremos en la manifestación de la gloria de la vida que el Señor tiene reservada para nosotros, porque tiene reservado precisamente el lugar donde fue a preparar espacio para todos aquellos que lo siguen firmemente. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como San Pablo, ojalá lleguemos a decir, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Efectivamente, y lo sabe por experiencia San Pablo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Y
Ya que San Pablo sigue haciendo afirmaciones que no desorientan, al contrario, pero sí que sorprenden. Para mí vivir es Cristo y morir ganancia, claro. Morir a una realidad muerta, que es la que transcurrimos en este mundo si nos quedamos atados a las cosas del mundo que nos retienen, pero no para la vida precisamente. Mejor es partir de este cuerpo y estar siempre con el Señor. Son palabras de San Pablo también. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de verdadero seguimiento por medio de esa fe en este camino nuevo y vivo que has descubierto en cada uno de los tuyos. En tu nombre lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.